Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos, pero despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Pero el publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a todos, especialmente los que nos siguen por primera vez a través de todas las plataformas digitales. Hemos abierto el canal de YouTube para llegar a más personas, algo que nos los han pedido. Así que gracias al Ministerio Digital, a Lourdes, al equipo de trabajo, a Elswi, por hacer posible todo esto, al igual que los podcasts, Metanoia, en todas las plataformas digitales, para seguir con nuestro impulso misionero. Ayer escuchaba al cardenal encargado de la misión de la Iglesia, de los medios de comunicación, y decía: si San Pablo viviera hoy día, estuviese metido en las redes sociales. Bueno, eso me animó. Yo que no estaba animado, me animó. Así que gracias a todos los que han hecho posible esto. Bueno, acabo de llegar de una peregrinación a Fátima, que es en Portugal, y a España, a los santuarios marianos. Allí en Fátima me topé con esto que está aquí, que es, ustedes saben que el Papa Francisco lleva una cruz en el pecho, que se llama la cruz pectoral, que lleva el obispo. Pues el Papa lo tiene en plata con el buen pastor. Entonces, de momento, miren esto. Esta es la misma cruz que el Papa lleva, y me acordé de Matías. Entonces, Matías, en este domingo misionero, yo te voy a poner la cruz misionera, ven acá, un regalo para ti, que es la misma cruz del Papa Francisco. Ahora la va a llevar Matías. Mira, Matías, que el Señor bendiga esta Santa Cruz y te bendiga a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Matías. Gracias por tu testimonio misionero, porque más testimonio muchas veces da él al lado mío que todo lo que yo pueda decir. Y luego aquí tienen la imagen del Papa, Matías, para que reces por él. ¿La quieres ahora? Y la guardas en el bolsillo. ¿No? ¿La guardo yo? ¿No? ¿Tú? Ok. Está bien. Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos todos, especialmente Tiberíades, con la misión de la parroquia a través de Tiberíades, con más de 90 hermanos sin techo en nuestra ciudad de Ponce. Ahí tiene que estar la iglesia, apoyado por la pastoral juvenil de nuestra comunidad, que nos preparamos para el primer campamento de jóvenes misioneros, este primer fin de semana de noviembre. El penúltimo domingo del mes de octubre, que la iglesia lo reserva para el mes de las misiones, se celebra en todo el orbe cristiano: Roma, Puerto Rico, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Oceanía, Asia. En todo el orbe cristiano se celebra el domingo, o más bien, Jornada Mundial de las Misiones. Porque en el fondo la iglesia quiere que descubramos algo. Y quizás hoy, en esta Eucaristía, Javier, que está aquí presente, o Adi,
descubrirán algo importante que el Señor les pide y me pide para renovar nuestra identidad cristiana. Para eso es que vamos a la iglesia, ¿no? Para renovar nuestra identidad cristiana. Identidad significa lo que yo soy. Lo que yo soy y no puedo no ser. Porque si me llamo cristiano, eso es lo que debo vivir y no la opinión de lo que yo creo que deba vivir. Con lo cual, el penúltimo domingo del tiempo de octubre, la iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones o el llamado DOMUN. En el boletín parroquial hay un breve resumen de lo que es el DOMUN, que es lo que estoy diciendo. Y en el fondo se utiliza este domingo para orar por todos los misioneros, hombres y mujeres dedicados a la acción de Cristo en el mundo y por todas las misiones en el mundo. Por eso también en todo el orbe cristiano se hace una segunda colecta que va directamente a través de la Comisión de Evangelización para distribuirla en las misiones en el mundo que más lo necesiten. Hoy también en esta parroquia, en comunión con la Iglesia Universal, haremos esa segunda colecta. DOMUN, penúltimo domingo del mes de octubre, para orar por los misioneros y las misiones. Y hoy tenemos que preguntarnos qué significa la misión de la iglesia. Y fíjense que para poder explicar esta bellísima experiencia de la iglesia, no podemos hablar de misión sin iglesia y de iglesia sin misión, con lo cual en el penúltimo domingo del mes de octubre, el domingo del DOMUN, el domingo de las Jornadas Mundial de las Misiones, la iglesia nos llama también para reflexionar sobre una sana eclesiología. ¿Y qué significa eclesiología? Viene de eclesía, griego, asamblea de convocados por Dios. Eso es lo que significa. Así que ya tenemos una idea de que la eclesiología no es solamente lo que yo vivo individual en mi vida personal, sino cómo vivo mi fe en comunidad como asamblea. Un montón de gente reunida, convocada por Dios. No hay misión sin iglesia y no hay iglesia sin misión. Con lo cual el DOMUN es un excelente domingo para educar y predicar en una sana eclesiología. En teología, eclesiología es la ciencia que estudia el misterio de la iglesia. Ah, claro, estamos en una sociedad donde pensamos que cualquier iglesia es igualmente válida, ¿no? El Concilio Vaticano II dice, podemos encontrar semillas de verdad, pero si yo quiero vivir a plenitud, tal y como el Señor me ha convocado en la eclesía, entonces tengo que identificar bien cuál es la iglesia misionera de Cristo en la cual yo me sentiré completamente realizado como ser humano y como familia. Y para poder responder a una sana eclesiología, es decir, a un sano concepto de iglesia, y decir, bueno, pues ¿qué más da si la iglesia que va? De hecho, estamos en un Puerto Rico, y me imagino que los países de Latinoamérica y Europa que también nos siguen, saludos a Cuba, que hemos recibido mensajes desde Cuba, quizás ustedes también han escuchado como nosotros aquí en Puerto Rico. Bueno, mire, padre, yo pues crié a este mandulete, a Miguel, en la iglesia. De momento Miguel se enamoró, aunque él va a ser sacerdote, pero Miguel se enamoró, se fue con su novia, ¿verdad? Y de esa forma pues se casó ya Miguel, Entonces como se casó y al final pues como todo el mundo nos alejamos de la iglesia por diferentes cosas de la vida y dejé de ir a la iglesia y pues mira, estoy yendo a otra iglesia porque en el fondo fue lo que me encontré por el camino. Y de momento encuentro a su madre Ilianet, esto es un embuste, esto es tú sabes, de las historias que yo me invento, ¿no? De momento me encontré a su madre Ilianet y me dice, bueno padre, mira, él se enamoró de doña Petraca, pero al final, mira, él no está cumpliendo con lo que yo le enseñé desde pequeño, lo ven aquí, pero después que vaya a la iglesia, mire padre, después que busque a Dios como sea, como sea, yo estoy bien. Bueno hermanos, yo no uso mi púlpito para enjuiciar a nadie. Es decir, si usted piensa así, ¿saben qué? Tiene derecho a pensar así. Ahora bien, yo sí uso mi púlpito no para atacar a la persona, sino para atacar las ideas. Y tenemos una idea de que buscar a Jesucristo de cualquier forma es bueno.
buscar a Jesucristo es bueno, pero una persona que quiera crecer en santidad no lo puede buscar de cualquier forma. Y hoy en el Domingo de las Misiones es importante reflexionar sobre ello. Entonces, Padre, justifíquemelo con la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a aceptar el reto. Porque si yo como misionero y predicador de la iglesia no acepto esos retos, entonces no debo ser un predicador de la iglesia, porque tengo que dar respuesta a mi gente. Porque ustedes han sido convocados por Dios en una comunidad, asamblea, eclesía, para escuchar la voz de Dios y entenderla a plenitud. Pues vamos a la Sagrada Escritura. Vamos a ese momento en que de momento Pedro y Jesús se encuentran. Normalmente Pedro y Jesús tienen unos momentos algunas veces fraternalmente acalorados. No porque Jesús sea fogoso, que lo es, sino porque Pedro era un impulsivo. Entonces de momento Jesús le pregunta a Pedro: oye, Pedrito, bueno, el Pedrito es, tú sabes, Evangelio según San Orlando, pero digo, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, siempre el que lleva la voz cantante en el colegio, en el grupo de los apóstoles, por eso es el primero entre pares, le dice: bueno, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías. ¿Se acuerdan de ese momento de pensar? No, cítemelo, búsquelo usted si quiere, pero yo estoy citando la palabra de Dios. Algunos dicen que en Elías, otros que Juan Bautista, etc. Y comienzan a decir, unos dicen que esto, otros dicen lo otro. Con lo cual, en el tiempo de Jesús, como hoy en Puerto Rico y en la Iglesia Universal del tercer milenio, siempre ha habido personas que hablen de Cristo. No obstante, ¿qué hizo Jesús? Fue a donde Pedro, y no otro apóstol, fue a donde Pedro y le dijo: bueno, ya eso lo sabía. ¿Y qué dices tú que soy yo? Y Pedro, a diferencia de otros comentarios, dice: tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Con lo cual Pedro, y no otro, también como los otros, hablaban de Jesús. Pero ¿cuál fue la diferencia de Pedro con el resto? Que Pedro hablaba de Jesús predicando al verdadero Jesús. Los demás hablaban de Jesús, pero les faltaba verdad, porque algunos decían que era Elías, con lo cual, aunque predicaban a Jesús, no lo llevaban a comprender el misterio de Jesús. ¿Quién era Jesús de verdad? Por lo tanto, hermanos, en este Domingo de las Misiones no vale con buscar a Jesús de cualquier forma. Hace falta escuchar de Jesús y hablar de Jesús de verdad, con una doctrina real, con la verdad de quien me anuncia quién es en esencia Jesús, que como decía Pedro, es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Respeto a quien piense distinto. Respeto a quien piense, además, tiene una nobleza real, que no cancelo. Si mi hijo, mi hija o yo buscamos a Jesús en otro lugar, bien, hay semillas de verdad, pero yo no necesito solo escuchar hablar de Jesús. Yo necesito escuchar de Jesús de forma verdadera, con doctrina real, que me enseñen de verdad quién es Él. Y el Señor le escuchó ¿en quién? ¿En quién? En Pedro. E inmediatamente Jesús da la sentencia. Así, yo soy el Mesías, el Hijo de... Pues tú eres Pedro. Y sobre ti, sobre esta persona que habla de Cristo, pero que habla bien de Cristo, entonces construyo mi ¿qué? ¿Cuántas iglesias? Una iglesia. Y desde ese momento no solamente lo instituye como su representante o sobre la roca, sino que le da autoridad. Todo lo que ates en la tierra, yo lo secundaré en el cielo. Todo lo que desates en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Lo que estoy diciendo lo puedo encontrar tanto en la Biblia católica como en la Reina Valera, que es la Biblia de nuestros hermanos protestantes. Ahí también lo puede buscar. Por lo tanto, no solamente el Señor le reconoce como piedra angular de su iglesia, es decir, con una misión particular, ¿cuál? Hablar de Jesús de forma real, sino que también le da su autoridad. Lo que ates y desates, yo te lo confirmaré en el cielo. La autoridad de Pedro. E inmediatamente les da el mandato misionero. Vayan por el mundo y prediquen mi evangelio. ¿A quién se lo dijo? A Pedro.
a la iglesia de Pedro, porque no solamente basta hablar de Jesucristo, sino hay que hablar bien de Jesucristo, si es que queremos alcanzar la vida eterna. Y luego ahí nace el misterio de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer lo mismo que Cristo hizo. Salir por el mundo, hablar del Padre, también del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios, y hacer que el mundo conozca a Dios y se salve. Con lo cual, no hace falta pensar ya en que no importa en qué iglesia yo esté, da igual, porque lo importante es hablar de Jesucristo, sí, pero hay que hablar bien de Jesucristo. Y entendemos que este inicio de la iglesia se ve reflejado de una forma muy clara en su desarrollo en el libro de Hechos de los Apóstoles, especialmente las conversaciones, eventualmente más adelante del libro de Hechos de los Apóstoles, de San Pablo a Timoteo, donde San Pablo intenta explicarle esto, por ejemplo, a Timoteo. Y de momento Timoteo hace un cuestionamiento que hoy día nuestros hermanos protestantes no lo hacen. No, porque Jesús es el único salvador del mundo, el único mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Claro que sí, por eso es el único sacerdote. Claro, ¿qué significa que es el único mediador entre Dios y los hombres? Pues vayamos a San Pablo con Timoteo. San Pablo le está explicando a Timoteo cuál es el misterio de la iglesia para que entienda el misterio de la misión de la iglesia. Dice, Cristo ha muerto, resucitado y ascendido al cielo. Cristo es ¿la qué? Cabeza. Por lo tanto, y el cuerpo es y lo dice claramente, eclesía, dice iglesia. Yo no necesito iglesia. Sí necesitamos iglesia, claro que necesitamos iglesia. Por supuesto que necesitamos la iglesia, católico. Con lo cual, si Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, ¿quién dirige la iglesia? ¿Quién? Cristo. Y Cristo es el Salvador, con lo cual nosotros trabajamos para que Él, cabeza de la iglesia, ¿qué? Salve. Y es por eso que Cristo le da a su iglesia los instrumentos para que Él salve. No para que yo salve, no para que Félix salve, sino para que Él salve. ¿Cuáles son los instrumentos que da la iglesia? Dígalo, sacramentos. Con lo cual el Señor me pide que entre a su eclesía para participar de la misión salvadora que realizará Él y no yo. Él, nosotros como misioneros somos instrumentos de salvación. No somos los protagonistas, ni mucho menos los salvadores. El protagonista es Él. Y eso es lo que San Pablo le explica a Timoteo. Por lo tanto, le dice, adhiérate a la iglesia. Y aquí comenzamos a entender a qué misión se refiere la iglesia al celebrar el Domingo de las Misiones. Entendemos lo que es el misterio de la misión, entendiendo lo que es el misterio de la iglesia y sacando a un lado de que cualquier iglesia es lo mismo. Y de momento, y si usted quiere seguir pensando que la iglesia es lo mismo, ese es su derecho. Yo digo lo que tengo que decir y usted crea lo que sea más beneficioso para su conciencia y por supuesto para su salvación. Y de momento, ¿verdad?, encontramos que la dimensión misionera de la iglesia no se da fuera de la iglesia. Inclusive, la misión de la iglesia no se desarrolla solo en mi compromiso personal con el Señor. Fíjense que el compromiso personal con el Señor es la consecuencia lógica de mi compromiso misionero. No es al revés. Mi compromiso personal no es necesariamente la misión que yo realizo en la iglesia. Es la consecuencia lógica de previamente mi compromiso misionero. Porque si yo me comprometo con la misión de la iglesia, es ilógico que si yo salgo hoy a llevar comida a más de 70 hermanos sin techo en Ponce, llegue a mi casa a dar un mal testimonio de cristiano. No. El testimonio individual, aquel que yo doy en mi trabajo, aquel que yo doy en la calle, aquel que doy dentro de mi hogar, aquel que yo doy haciendo la fila en el banco, allí, aquel que yo doy también en la luz roja cuando me hacen los cortes de pastelillo. Allí, ese testimonio que yo doy es parte de mi misión, pero no es mi misión. No es. Porque además, volvamos otra vez a la Sagrada Escritura. ¿Qué le dice Jesús a Timoteo? Oye, busca tu lugar. Algunos son profetas,
otros son predicadores, otros tal cosa. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Entra a la iglesia, porque la misión es de la iglesia. Para ser misionero te envía a la iglesia. ¿Y cuál es mi lugar dentro de la iglesia? Hold your horses. Ahí tiene que usted conversar con el Señor que está vivo y realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y decirle, Señor, muéstrame en qué lugar dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, es mi lugar misionero dentro de la iglesia. Y el Señor comienza a hablar. Algunas veces, ¿verdad? Pensamos que me habló. Bueno, el Señor eso sí lo puede hacer, pero no es la forma normal en cómo el Señor habla con la conciencia al ser humano, a la conciencia del ser humano, sino cómo el Señor me habla a través de mi propia naturaleza. Diría sobre todo San Ignacio de Loyola, a través de las mociones internas del alma. ¿Y cuáles son esas mociones internas del alma? Bueno, tengo que descubrirlas a través de los frutos que el Espíritu Santo desarrolla en mí, porque el Espíritu Santo mueve a la iglesia de Cristo. Y de momento me dice la iglesia, porque la iglesia es Cristo gobernándola desde su cabeza con el vicario de Cristo, que es el Papa Francisco. De momento la iglesia me dice, ¿dónde está tu paz? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu esperanza? Ahí, donde esté tu paz, tu alegría y tu esperanza, ese es tu lugar dentro de mi iglesia. Y quizás el Señor te ha dado el don y el talento de cantar, de tocar la guitarra, de organizar, de predicar, de educar, de colaborar con los más pobres, con los más sencillos, de convocar grandes proyectos misioneros. Si el Señor te ha dado unas cualidades y unos dones, ponlos al servicio de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Anunciar a Cristo para que el mundo se salve. Y si el Señor me dio el don de cantar, ¿por qué no lo utilizo para anunciar la belleza de Dios? Y si el Señor me dio el don de educar, ¿por qué no lo pongo al servicio de la iglesia de Cristo para anunciar el Evangelio y educar las conciencias que no lo conocen? Y queridos hermanos, esto es lo que decimos que es el cuestionamiento vocacional. Estoy dentro de la iglesia, necesito un compromiso mayor con la misión de la iglesia para salvarme en la iglesia de Cristo bajo Pedro siempre, y de esa forma yo busco mi lugar en la iglesia. Eso se llama búsqueda vocacional. ¿Dónde, Señor, me quieres? Porque, escuche bien, para eso tú me has creado. Y fíjense, hermanos, que cuando yo encuentro mi lugar por el cual Dios me creó, entonces, escuche bien lo que voy a decir, encuentro el sentido pleno de mi vida. Ahora sí que sí. Porque el Señor nos dice, sobre todo San Ignacio, que te ha creado para su gloria. Y su gloria es encontrar tu lugar, no de forma individual, sino en la comunidad de la iglesia, y ahí entregándote a la misión de la iglesia, porque Dios te creó para darle gloria a Él. Y darle gloria a Él significa encontrar mi lugar y vivirlo a plenitud. Por lo tanto, el misionero de la iglesia, hombre y mujer entregados al servicio de ella, son personas que han encontrado el sentido de su vida, formulándose una pregunta fundamental vocacional: ¿en dónde, Señor, quieres que te sirva? Y allí, donde hay paz, donde hay alegría y donde hay esperanza, ahí el Señor te llama y te busca. Y como decía San Agustín, no me dejará quieto hasta que yo encuentre ese lugar, hasta que descanse en ti. Y fíjense, hermanos, no sé si usted se va dando cuenta por dónde yo los voy llevando, porque yo empiezo a hacer chistes y de momento, paz, así. Entonces, y de momento yo los voy llevando por un lugar importante. Encontramos una sociedad puertorriqueña, muchas veces, porque yo he sido parte de ella, enferma emocionalmente. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no encuentran el sentido de su vida. Y hoy la iglesia te está dando un antídoto de salud. ¿Y cuál es el antídoto de salud? Tenemos aquí una psicóloga muy importante además. ¿Cuál es el antídoto de salud? Encontrar el sentido. ¿Para qué he nacido? ¿Para qué existo? ¿Y para qué yo vivo en mi vida? Encontrar tu lugar en la iglesia, tu lugar misionero en la iglesia,
da sentido a mi vida. Y le hago una pregunta al sentido común. Porque si nosotros predicamos sin sentido común, no hay sentido que entienda a Dios. Le hago una pregunta. Cuando uno encuentra el sentido de su vida, ¿cómo se siente? Feliz. ¿Cierto o falso? Terraza San José, ¿te sientes feliz, sí o no? Claro. Cuando uno encuentra el sentido de su vida, uno encuentra la felicidad en su vida. Espérate que voy terminando y después allá me pelean de que no, y a mí se me olvida porque yo me embollo. ¿Tú sabes? Esa es la cosa mía. Entonces, feliz. Y cuando uno encuentra el lugar en su iglesia, uno se siente feliz como Ada, que está ahí en reflexión, en descanso en el espíritu. De momento, uno se siente feliz. Ah, claro, pues de ahora en adelante, ¿sabes qué? Nadie me va a obligar a ir a la iglesia. Ya no voy a ir entrompado con mi esposa porque me está obligando a ir a la iglesia. Ya no voy entrompado con mis papás porque me están obligando a ir a la iglesia. Y digo eso porque normalmente es el hombre que al principio se le tiene que obligar. Normalmente, no siempre, pero normalmente, ¿verdad, Agustina? ¿Ves? Entonces, ya no voy entrompado. ¿Por qué? Porque al ir a la iglesia voy a encontrar la fuente de mi felicidad. La iglesia se convierte en el lugar en donde yo encuentro el sentido de mi vida. Ah, claro, el padre Orlando Lugo está diciendo esto porque mientras más gente tiene, más le come la conciencia y más chavo le saca de los bolsillos. Mire, hermano, si usted quiere venir y no dar un centavo, no dé un centavo. A mí no me importa su dinero. A mí lo que me importa es su vida. Y que conozca al Señor. Y que si usted entiende que esto es bueno, participe activamente. Y si no, pues se vaya para su casa. Pero si usted se queda mejor, porque entiendo yo que este es el camino correcto. No porque yo lo entienda, sino porque la experiencia de la humanidad también lo ha confirmado. Ya yo no voy a la iglesia obligado. Ya voy a la iglesia porque es fuente de mi alegría. Y fíjense que fue la misma experiencia de los primitivos cristianos, narrado sobre todo en Hechos de los Apóstoles. Allí donde está la alegría, allí está el Espíritu Santo en mi vida. Padre, yo nunca he caído en descanso. Quiere decir que nunca el Señor ha venido a mi vida. No, absolutamente. El descanso es una manifestación extraordinaria. Pero la manifestación ordinaria del Espíritu de Dios es la alegría cristiana. Y la misión me hace encontrar el sentido de mi vida. Y fíjense, hermanos, cuando nosotros olvidamos esta parte importante y solo nos dedicamos a edificar mi vida fuera de la eclesía, fuera de la asamblea convocada, pues somos buenos, muchas veces nos va muy bien, ¿verdad? Pero entonces lo ponemos como prioridad y de momento llega un momento en que esto, aunque es bueno, no estamos hablando de cosas malas, aunque es bueno, me seca el alma. Y alguna vez hasta yo me preguntaba, cuando trabajaba sobre todo, me preguntaba, yo estoy haciendo lo que me gusta, pero ¿por qué siento mi corazón vacío? ¿Por qué? Porque en el fondo, el domingo de las misiones me dice, mira, esto es bueno cuando se vive desde aquí. Desde aquí. Esto conecta toda mi vida. Por eso ser miembro de la iglesia le da sentido a mi vida total. Y eso es lo que hoy la iglesia en el Domum, la jornada de las misiones mundial, quiere reavivar la esencia cristiana en nosotros. Somos bautizados, somos misioneros. Pero la misión es de la iglesia y la iglesia es misionera. Mi lugar en la iglesia se define por mis dones y mis carismas. Encontrarlo es encontrar el sentido vocacional de mi vida y allí está mi alegría. Una alegría que voy a testimoniar en público y en privado, pero que entonces voy a reavivar cuando domingos como hoy, Tiberíades, Juan 23, Pastoral Juvenil y otros miembros de nuestra comunidad salgan al mundo, es decir, a la ciudad de Ponce, a atender la dignidad de más de 90 hermanos nuestros sin techo que viven en extrema pobreza en Puerto Rico, en Ponce. Y fíjense, hermanos, y con esto culmino, cuando uno tiene esa experiencia misionera, cuando salimos medio así, ay Dios mío, ¿cómo saldrá esto? Ay Dios mío, se nos irá bien. Pero cuando volvemos, dice la Sagrada Escritura, volvemos cantando, trayendo sus gavillas. ¿Por qué? Dice el Papa Francisco, el Evangelio Gaudium, dice, ¿queremos devolverle la alegría a nuestras comunidades? Fíjense que la alegría no depende del coro que tengamos. La alegría no depende ni siquiera del sacerdote que tengamos. La alegría no depende de las actividades que hagamos. La alegría depende de la esencia cristiana, de renovar mi esencia misionera.
si vivimos en una comunidad que ha encontrado su lugar, cada uno ha encontrado su lugar, y se entrega a la misión de Cristo, que es hacer que el mundo conozca a Dios y se salve, porque la iglesia somos todos el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Cristo, el único Salvador del mundo. Si nosotros nos dedicamos a eso y nos lanzamos al mundo, a esa misión de Cristo, la experiencia misionera, dice el catecismo de la Iglesia Católica, fortalece y desarrolla mi fe. Mi fe. Padre, estoy en crisis. Parece que Dios no está. Parece que Dios me abandonó. Algunas veces yo escucho, por supuesto, como dice hoy la primera lectura del Salmo, el grito de los pobres. Pero nosotros tenemos que entender que cuando nuestra fe está en crisis es porque normalmente mi compromiso con Dios también se puso en crisis. Y para recobrar la fe hace falta ir a la iglesia, sanar, porque la iglesia como madre y como maestra te sana, te fortalece y te envía a la misión, para que en esa experiencia misionera tú salgas medio lamentándote y regreses bailando de gozo y alegría, porque quien hace la obra de Dios recobra el sentido de su vida y la alegría de su existencia. Necesitas que tu fe te fortalezca. Necesitas que tu fe se reavive. Conviértete en un activo misionero de la iglesia, encontrando tus dones y tus carismas. ¿Cómo los encontré? Porque experimento paz, esperanza y alegría. Y que esa experiencia de paz y esperanza y alegría crezca cada vez más cuando me lance a la misión de la iglesia, a la aventura de la fe, y que esa aventura se desarrolle mi fe y fortalezca mi fe. Y cuando yo encuentro esa alegría como miembro de la iglesia y como misionero de la iglesia, entonces podré entender la experiencia de los santos. Hasta tal punto que Santa Teresa de Ávila decía, por fin, Señor, por fin, porque muero siendo hija de la iglesia. Así es. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Él mora en la alabanza de su pueblo. Se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y